Hola, muy buenas noches para los asistentes que se encuentran en la plataforma el día de hoy, 20 de octubre del 2021. Esta es nuestra séptima charla. Les doy la bienvenida. Para las personas que nos acompañan por primera vez, mi nombre es Elibet Lara de la ciudad de Cali. Agradecida con ustedes por haber aceptado nuestra invitación a la charla de hoy. Tenemos como conferencista a nuestra amiga, colega Sandra Inés Vázquez, a quien quiero saludar y darle la bienvenida. Sandra, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación y gracias a todos los asistentes que han sido bastante puntuales en acompañarnos. Así es. Sandra, gracias a ti por haber aceptado la invitación, por tu tiempo y por compartir tus conocimientos con este auditorio. Sandra Inés Vázquez es ingeniera de sistemas, egresada del ICESI, con una especialización en desarrollo de software. Cuenta con diplomados en propiedad horizontal, en gestión documental y está cursando actualmente un diplomado de auditoría forense. Adicional, cuenta con unos estudios de sistemas de gestión en la propiedad horizontal. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que esta charla está siendo grabada y estará a disposición de las personas que lo deseen y podrá ser socializada. El chat del Zoom estará solo activado en una dirección, o sea, yo les puedo enviar a ustedes información. Esto lo hacemos para comodidad de todo el auditorio y pues concentración del mismo. Los invito pues a que me sigan en las redes sociales de Facebook y YouTube. Y asimismo les informo que estamos conformando un selecto grupo en WhatsApp donde podrán recibir invitaciones de futuros talleres y realizar consultas, consultas pues muy básicas en cuanto a propiedad horizontal. Allí contamos con un grupo interdisciplinario que está dispuesto a colaborarles. La temática del día de hoy es preguntas y respuestas. El archivo en la gestión de la propiedad horizontal más que papeles y carpetas. La dinámica que vamos a utilizar es, empezaremos con una serie de preguntas y la idea es que ustedes participen, ¿sí? Esta charla es hecha para ustedes, así que los invito a que participen realizando sus preguntas, enviándolas al correo electrónico. Esto lo hago para un mejor manejo de la plataforma, ¿sí? Así que los invito a que las preguntas se realicen a través de ese correo y ya les voy a suministrar por el correo, por el chat del Zoom, el correo electrónico. ¿Listo? Dame un momento, por favor. Así que espero sus preguntas y damos inicio, Sandra, sin más preámbulo. Claro que sí, estamos listos. Bueno. Pregunta. Antes de empezar, la pregunta que quiero que ustedes se hagan, cada una de las personas que se encuentra aquí hoy acompañándonos, así sea administrador, sea propietario, sea revisor fiscal o contador, ¿cree usted que su copropiedad al día de hoy cuenta con un sistema de gestión documental? Entonces queremos que esta pregunta ustedes la analicen, la graben y nos den la respuesta al final de esta charla. Si después de todo lo que nosotros le vamos a hablar, consideran ustedes que ustedes tienen un sistema de gestión documental implementado en sus copropiedades. Bueno, Sandra, empecemos. La pregunta del millón. ¿Cuál es la norma o ley que obliga directa o transversalmente a las copropiedades a aplicar la gestión documental? Bueno, realmente son varias las normas, pero nos vamos a una muy puntual. La Superintendencia de Industria y Comercio emitió una resolución, la 8934 del 2014, donde evidencia la obligatoriedad de tener sistema de gestión documental en todas las organizaciones de carácter privado. Esta norma, también esta resolución, está asociada o vincula directamente a la ley 594 del 2000, que es emitida por el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es quien dicta todas las estrategias y todas las formas de cómo se debe tener
almacenada la información y la documentación de todas las entidades, así sean privadas o públicas. En el contexto de la copropiedad, por ser una entidad de carácter privado, pues nos vemos obligados a aplicar el sistema de gestión documental o a tener prácticas del manejo y control de los documentos, y nos basamos también en esta ley general de archivos. La organización de la exigencia de la Superintendencia de Industria y Comercio también es muy evidente, digamos, al día de hoy, respecto a lo que ya ha sido de pronto más nombrado sobre el tema de ley de protección de datos personales. Digamos que allí empezó a generarse de pronto una necesidad y una obligación de tener el control de todos los documentos y de mucha información de carácter personal que se está generando al interior de las copropiedades. Entonces, digamos que aquí ha nacido también, o ha sido el inicio de este conocimiento de tener una gestión documental apropiada desarrollada en la copropiedad, y en general todos los sistemas, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, también en su reglamentación y en su desarrollo, pues menciona en uno de sus puntos el tener toda la información documentada. Entonces, cuando nos hablan de información documentada, debemos inmediatamente vincularlos con una obligación a tener un sistema de gestión documental implementado. Okay. Para la mayoría de personas, cuando se les habla de sistema de gestión documental, piensan en un archivo, piensan en pastar y piensan en un lugar pues prácticamente desordenado. ¿Qué es en realidad el sistema de gestión documental y qué hay de fondo en el sistema de gestión documental? Bueno, el sistema de gestión documental tiene una definición que yo la considero quizás la más importante y la que más nos da la idea de lo que es, y es la manera estratégica en la que se le da el correcto tratamiento a los documentos y a la información. La información se produce o se recibe en una organización. Todo documento contiene, lo que vale de un documento realmente es el contenido de esa información, el contenido de ese documento es el que le da el valor a un documento como tal. De allí nace, digamos, el tener un sistema de gestión documental de esa estrategia que tenemos que tener implementado para tener debidamente custodiada y manejada la información que se genera en la copropiedad y en general en cualquier tipo de organización. Cuando mencionas que hay de fondo en un sistema de gestión documental, pues yo diría que básicamente es el control de los documentos que se deben de tener, que buscan minimizar muchísimos riesgos. ¿Cuáles riesgos? Pues pueden ser riesgos de multas y sanciones por no cumplir con algo legal que no tengamos debidamente documentado, o multas y sanciones porque no encontramos un documento en un momento dado, o porque hemos suministrado información que no debemos suministrar a ciertas personas, en general porque no se tiene un control debido sobre los documentos. Entonces este es el fondo realmente de la importancia de tener un sistema de gestión documental y verlo más allá de tener unos documentos y tener un archivo donde estamos almacenando los documentos, es darle el valor realmente que tiene el contenido de esos documentos. ¿Qué palabras se podrían utilizar para ampliar el concepto de gestión documental? Pues teniendo en cuenta lo que acabas de decir y lo que yo te acabo de comentar, de que siempre es empastar y tener un archivo. Ok, más que palabras, yo diría que es una frase. La gestión documental nos cuenta la historia de una organización. ¿Por qué nos cuenta la historia? Porque en todos los documentos tenemos, por ejemplo, si nos vamos al caso de la copropiedad, ¿cómo arranca la copropiedad? En una constitución de la empresa, de la organización como tal, en unos planos cuando fue construida, cuando fue diseñada, cuando fueron aprobados o cuando fue aprobada la construcción del edificio, en general de todos los documentos que vinculan el desarrollo de la actividad que se lleva dentro de la organización. Por eso decimos que cuentan la historia desde el inicio hasta
durante toda la evolución y todo el desarrollo hasta que ya la copropiedad en un momento dado pues no exista, por decirlo de alguna forma. Quiero complementar lo que acabas de decir, Sandra, con una frase que escuché en una conferencia en la que asistí y dice, las entidades hablan a través de los documentos. ¿Qué te parece? Exacto. En los documentos está plasmada toda la información. Por eso se dice que hablan, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que es el mayor activo de la organización. ¿Por qué lo debemos considerar como el mayor activo? Porque es donde tenemos toda la información y todo el desarrollo de la actividad de la copropiedad. Ese es el valor que realmente debemos darle a los documentos. Y vuelvo e insisto, es más allá de tener unas carpetas y unos documentos, es saber que ese contenido es una información valiosa, tiene valor para la copropiedad como tal, en cualquier momento del desarrollo de toda la actividad y de todo lo que se da en la copropiedad. Bueno, ¿de qué forma puede ayudar la implementación de un sistema de gestión documental a la copropiedad y cuáles o qué actores serían los beneficiarios de esta implementación? Bueno, ¿de qué manera ayuda? De muchas formas. Evita multas y sanciones, como lo que estamos viendo hoy en día, que le ha pasado ya a muchas copropiedades, por el tema del manejo de datos personales, un mal manejo o una fuga de información respecto al control de los datos personales. Ayuda a que podemos tener de alguna manera bien informados los copropietarios, a que todas las actividades que desarrollan los diferentes actores en la copropiedad pues están debidamente documentados y cuentan con todos los soportes que evidencian ese desarrollo de actividades y ese cumplimiento normativo en el que la copropiedad está inmersa, ¿no? Ya vamos acumulando gran cantidad de normas y reglamentaciones que debe cumplir la copropiedad. Entonces, el tener un buen sistema de gestión documental, pues nos ayuda a tener el control de la información, a saber qué información debemos de tener y de qué manera debemos tener conservada la información y además por cuánto tiempo, porque no se trata también de tener gran cantidad de volúmenes de información, sino saber cuál es la información que debemos de guardar y por cuánto tiempo tenemos que tener almacenada esta información. Y en general, todos los actores que tienen que ver, contratistas, copropietarios, residentes, todos generan información o necesitan recibir la información. También pues hoy en día vemos, por decirlo de alguna manera, encontrones entre el administrador y los copropietarios porque no se les suministra información. Los copropietarios muchas veces no saben si el presupuesto se está llevando a cabo o si las actividades definidas o aprobadas se están llevando a cabo de la manera adecuada y esto genera muchísimo roce. Entonces hay que buscar la forma en que la información sea suministrada a quien debe ser suministrada en los momentos oportunos y esto obviamente va a llevar a que todos vivamos de alguna manera en paz, vivamos felices en nuestras copropiedades independiente del rol que estemos jugando en cada una. Ok, Sandra, dame un momento, le doy un saludo a las personas que acaban de ingresar. Claro. Muchísimas gracias. Quiero rápidamente explicarles la dinámica. En estos momentos, la idea es que ustedes generen preguntas, ¿sí? Voy a compartir en estos momentos por el chat. Al final de lo que acabo de compartir, encuentran el correo electrónico donde pueden hacer sus preguntas. ¿Listo? Bueno, continuemos, Sandra. ¿Cuál es la ayuda que puede brindar esta implementación, ¿sí? de ese sistema de gestión documental a un tercero? ¿De qué forma podría ayudar a un tercero esta implementación? Porque estamos hablando de que los beneficiarios pues somos la copropiedad, los propietarios, el administrador, los mismos revisores fiscales y los contadores, pero ¿beneficia esto a un tercero y de qué forma? Claro, beneficia porque digamos que el sistema de gestión documental también nos va a ofrecer un tema de transparencia. ¿Por qué transparencia? Porque nos vamos a ver obligados en cierta forma a tener procesos y procedimientos documentados. El desarrollo de las actividades de la copropiedad pues se deben plasmar sobre documentos para poder dejar esas evidencias que se requieren en las actividades. Entonces,
un contratista se va a sentir también seguro de ver organización en nuestra copropiedad, de saber que tenemos un control sobre esas actividades que estamos vinculando de alguna manera contractualmente también y que tenemos responsabilidades y obligaciones por parte de los contratistas y por parte de la copropiedad como tal. Esto genera confianza, esto genera, da una muy buena imagen a la copropiedad que mantiene estructurado, que la gente va a ver en todo sentido una estructuración, una organización, una información que vamos a poder suministrar de una manera exacta, de una manera confiable, de una manera prudente ante los diferentes actores que están en la copropiedad en un momento dado. Tú hablabas ahora que es una herramienta, o sea, yo lo veo como una súper herramienta, ¿cierto? ¿Cuál sería o qué ejemplo tú nos podrías dar de esa herramienta como ayuda en la gestión del revisor fiscal o del contador? Como ayuda al revisor fiscal y al contador. Bueno, digamos ¿cuál es la función del contador? Es hacer unos registros contables basados en o dar fe de los registros contables o de la información que está registrando en una contabilidad. Para él poder dar fe de esos registros, digamos, necesita contar con unos soportes pertinentes, necesita a esta contabilidad anexarle mucha información y tomar información que va a generar otro tipo de información que sirve en un momento dado para una toma de decisiones en una asamblea, por ejemplo, en una asamblea de copropietarios, en una asamblea ordinaria, donde se muestra el presupuesto y demás. Entonces, el contador va a tener acceso a la información que es en el momento oportuno y con la veracidad y la certeza que la información a la que él está teniendo acceso, pues es la información que se deriva del desarrollo de actividades en la copropiedad, que es una información que está suministrando el administrador basado en esas actividades que él debe desarrollar y que tiene, obviamente, que contar con una legalidad pertinente. Y al revisor fiscal, pues el momento dado de él hacer la inspección o la auditoría sobre toda la gestión de la copropiedad y poder emitir un dictamen, entonces va a tener también la seguridad de que ha contado con la información que es y va a mejorar esa gestión de todos los actores del contador y del revisor fiscal, porque va a tener la información en un momento adecuado, va a contar con la disponibilidad de tener ese acceso a la información que es pertinente y que ellos necesitan contar para el buen desarrollo de sus actividades. Y nos da eficiencia y eficacia realmente en todo el desarrollo de la copropiedad. Seguimos con el revisor fiscal. Resulta que el revisor fiscal pues tiene la obligación en un momento dado en que se dé cuenta de algo que no está funcionando bien, ¿cierto? O que si él llega a hacer algún hallazgo, él tiene la obligación de convocar asamblea, ¿sí? Podríamos nosotros aseverar que la implementación de un sistema de gestión sería una herramienta ideal para que el revisor fiscal tenga una comunicación directa con los propietarios. Bueno, el tener el sistema de gestión documental implementado nos ayuda o nos exige en cierta forma también el que contemos con documentos estandarizados, con procedimientos, con procesos documentados. Cuando el revisor fiscal es elegido en una asamblea de copropietarios, previamente debe haberse hecho una convocatoria, unos términos de referencia, un contrato, digamos, durante el desarrollo de la asamblea, que ya se toma la decisión de quién va a quedar elegido como revisor fiscal de unos candidatos. Pues allí se genera un documento y un contrato. El contrato tiene unas normas técnicas que bien la norma técnica es una guía de cómo se debe utilizar cada tipo de documento, y en este caso, hablándolo de buscar un mecanismo de comunicación entre el revisor fiscal y los copropietarios, pues en ese contrato que se elabore debe ir claramente definido cuál va a ser el medio de comunicación,
con los copropietarios, teniendo en cuenta que él debe hacer algún tipo de notificación en un momento dado, hacer una alerta o hacer una convocatoria, y debe tener el acceso a la información para llevar a cabo su función o el desarrollo de sus actividades. Entonces, el contrato es un documento que, si nos vamos a una guía técnica, pues nos va a decir que allí está definido un medio de comunicación. Al definir el medio de comunicación allí, no podría ser el administrador quien diga, mire, yo a usted no le puedo suministrar los contactos de los copropietarios por ley de protección de datos personales. No, porque parte de la función del revisor fiscal es informarle a los copropietarios. Entonces, de allí nacería, digamos, la necesidad que el revisor fiscal tenga acceso a la información de los contactos de los copropietarios. Ahora, si se tienen implementados mecanismos electrónicos, mecanismos virtuales, pues también hay formas en que el revisor fiscal pueda ingresar, por ejemplo, a una página web, a un sitio web de la copropiedad, y allí poder hacer público cierta información o convocatoria que él requiera. Pero todo realmente debe estar documentado en procesos y procedimientos para poder tener la claridad de cómo se actúa en un momento dado, de cómo se tiene acceso a la información que se requiere, el por qué se va a tener acceso a cierta información que puede ser en un momento dado considerada información de protección o protegida, y solo el contar con procedimientos y procesos bien establecidos y documentados no, nos permite tener un orden. El sistema de gestión documental está absolutamente basado en todos los procesos que se llevan a cabo en la copropiedad. Entonces allí nacerán esas reglamentaciones de cómo hacer uso de la información, a quién darle el acceso a la información pertinente, sin necesidad de que en un momento dado de una situación de polémica, de controversia, de dificultad de comunicación entre un administrador y el revisor fiscal, pues él pueda tener el acceso a la información como la tiene que tener. Ok. Hacemos una pequeña pausa, Sandra. Aprovechamos para darle la bienvenida a las personas que se acaban de unir y decirles que esta charla es de preguntas y respuestas. Por favor, participen. He socializado por el chat el correo electrónico. Si usted tiene un comentario, si tiene una duda, si tiene una pregunta respecto a gestión documental, respecto a la fuga de información, etcétera, por favor, háganosla saber. Aquí estamos esperando a que ustedes nos hagan sus preguntas. De nuevo, lo voy a compartir por el chat. actoresdelaph@gmail.com. ¿Listo? Y si no, pues me escriben por WhatsApp al 314-512-9221. Bueno, Sandra, hemos visto por los grupos de Facebook muchas situaciones, y es casi un común denominador, que por algún disgusto, ¿sí?, el contador o el administrador pues se pierde la información, se resetea esta información, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros minimizar ese riesgo de pérdida de información contable? Bueno, ese es un punto bastante importante. Se está volviendo, yo diría que común en la copropiedad. La información es de los copropietarios, porque la información se está generando por el desarrollo de una actividad de administración de zonas comunes, y las zonas comunes pertenecen a los copropietarios. Entonces, la información realmente es de la copropiedad. No está bien que un contador borre información que no le pertenece. No está bien que un administrador borre la información a la que ha tenido acceso. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la copropiedad, siendo coherentes con que es la copropiedad dueña de esa información, que debe tener los recursos necesarios para almacenar la información? Cuando hablamos de recursos necesarios para almacenar la información, nos referimos también a recursos tecnológicos, a recursos físicos, a contar con una infraestructura, una oficina, un sitio de almacenamiento de los documentos adecuados, acordes a la norma, acordes a tener la protección de esos documentos para que no se pierdan, no se dañen.
cuando hablamos de tecnológicos, de documentos electrónicos, que ya hoy en día todo se está volviendo documento electrónico, pues también es contar con mecanismos de que si el administrador está, sabemos que es un administrador de paso, pues no debe tener acceso a hacer todas las acciones sobre los equipos donde está almacenada la información de la copropiedad. Él debe tener acceso a la información, por eso no quiere decir que tiene acceso a eliminar a eliminar un disco duro, a dañar un disco duro. Tenemos que tener mecanismos como el backup, mantener los backup cuando hablamos de información ya electrónica, mantener mecanismos de backup, y no son los backup que hace el administrador, son los backup que debe haber alguien, debe haber un grupo de personas, debe haber el consejo de administración, hacer el debido control para que estos backups queden en poder bajo el dominio, digamos, y bajo la custodia de la copropiedad, y que no sea un momento dado que de pronto, como los que han contado, los que me han consultado, los administradores salen ofendidos, por decirlo de alguna manera, y lo que hacen es eliminar o dañar los equipos. Entonces, si bien lo hace esta persona, que no es ético hacerlo, pero que se están dando las situaciones, pues es que la copropiedad tenga una manera de recuperar esa información, de hacer la reconstrucción de la información o tener los backups que les permita reconstruir la información. Ahora, tocando el tema de los backups, no es tener una copia del disco duro y decimos, no, sí, nosotros le sacamos la copia mensualmente al equipo y ya. No, tenemos que montar esquemas y procedimientos que tengamos la plena seguridad que en un momento dado debemos hacer una restauración del backup y el backup funcione. Es montar todos los mecanismos y estrategias que nos da el sistema de gestión documental para prevenir la pérdida de información y que las personas hagan mal uso de la información. El hecho que el administrador sea el representante legal de la copropiedad, pues no le da el derecho de hacer daño sobre la información, ¿no? Entonces, para los administradores también que llegan a una copropiedad y encuentran que la copropiedad tiene un buen sistema de gestión documental, pues los va a llevar también en un momento dado, si por alguna razón piensan en un tipo de acción de estas, pues se cohíban, porque hay mucho control al interior de la copropiedad. No está bien hecho que lo hagan. Sabemos y tenemos conocimiento de personas que lo están haciendo. Ahorita, desde el punto de vista del contador, pues allí hay dos situaciones a tener en cuenta. Uno, se están contratando los contadores y nos olvidamos del software. El contador pone sus recursos para llevar la contabilidad, pero realmente el llevar la contabilidad es tener información que pertenece a la copropiedad. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Que la copropiedad haga la inversión, tenga los recursos necesarios y pertinentes para que esa información que se registra en la contabilidad quede bajo custodia de la copropiedad. Que si el contador está hoy y mañana no está, es transparente para la copropiedad porque cuenta con la información contable que requiere, y que sea solamente el contador quien ejecute las actividades pertinentes a la contabilidad, y la información quede en un momento dado en un software que pertenece, bien sea el licenciamiento del software a la copropiedad, o que la copropiedad tenga un servicio en la nube donde tenga el software contable, le dice haga el registro, los registros pertinentes. En conclusión, toda información que se origine por el desarrollo de la actividad de la copropiedad debe estar bajo custodia de la copropiedad. Por lo tanto, la copropiedad debe tener en su presupuesto el rubro que permita tener los recursos adecuados para que el administrador, para que el contador, para que el revisor fiscal puedan tener el acceso y ejecutar las actividades propias de ellos en la copropiedad. Bueno, Sandra, tú hablas de custodia de la información. Podríamos estar diciendo que para garantizar esa custodia, la copropiedad puede estar creando un comité de seguridad informática, o es ir muy allá.
Bueno, digamos que decir un comité sería lo ideal. Hay comités para todas las actividades porque si bien el administrador es el representante legal, pues tenemos que ser conscientes que él no puede ejecutar todas las actividades y todos los controles que debemos tener. El control debe ser de los copropietarios, el control debe ser a través del consejo de administración. Ese comité pueden ser miembros del mismo consejo, puede estar, puede estar delegado esa responsabilidad sobre el consejo, o la asamblea podría en un momento dado nombrar comités que colaboren en todas las gestiones, que de todas maneras recordemos que la información, que los activos y que todo el desarrollo de la actividad de la copropiedad pues es de los copropietarios. Entonces yo vería bien que hubieran grupos interdisciplinarios en la copropiedad que pudiesen en un momento dado colaborar con este tipo de acciones sin perder el rumbo y sin entrar en un tema de coadministración. Habría que tener muy bien definidos los procedimientos, las funciones que se le están delegando a este grupo, pero es claro que se necesitan un grupo de profesionales o de personas competentes para poder tener un muy buen control de todas las actividades y de toda la información, obviamente, que se genera en la copropiedad. Bueno, hoy en Facebook, en uno de los grupos que hay, preguntaban si la información enviada o recibida vía correo electrónico se considera firmada. Inclusive, se expuso un caso donde una administradora envía por correo electrónico a una empresa de seguridad ya pues la finalización del contrato, y fuera de eso también supuestamente lo envía en físico. La administradora se confía de que la empresa de seguridad va a leer el correo, y esta información en físico le llega muy tarde. Según lo que escriben en Facebook, dice que el contrato le pedía 30 días de anticipación. Entonces la pregunta es, ¿estas notificaciones o esta información enviada o recibida vía correo se considera firmada? Sí, claro. Eso está establecido en el decreto 1074 de 2015, donde está reglamentado la parte de comercio electrónico. En la parte de comercio electrónico están las firmas electrónicas. El correo electrónico es un tipo de firma. Ahora, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Cuando hablamos de firmas, así sea un documento físico, un documento electrónico, tenemos que saber si existe una norma que obligue a firmar un documento. En el caso del contrato, sí existe una norma que obliga a que las partes involucradas en un contrato lo firmen. El correo electrónico es firma cuando en un contrato se ha establecido que el medio de comunicación es a través de un correo electrónico. De aquí, nuevamente, la insistencia que deben de estar claramente definidos los procesos y procedimientos que se deben tener. ¿Qué pasa? Si en el caso que expones ahorita de la notificación que hizo la administradora a la empresa de seguridad, si en ese contrato quedó establecido que el correo electrónico es el medio de comunicación o es uno de los medios de comunicación, podríamos decir que es válida la notificación por este medio. Si no se tocó en el contrato, si no quedó estipulado en el contrato, ni en ningún otro momento de la relación contractual, pues habría que ponerlo en duda, que esa notificación tenga validez. Ahora, cuando estamos suministrando en una relación contractual, estamos elaborando un contrato, estamos diciendo que suministramos el correo electrónico como un medio de comunicación, bajo ninguna circunstancia tendría validez que alguna de las partes diga, yo no revisé el correo, por lo tanto no me di cuenta. ¿Sí? Porque desde el momento en que estoy suministrando un correo electrónico como medio de comunicación, me estoy haciendo responsable que estoy enviando y recibiendo
información a través de ese medio de comunicación. Entonces, son muchos los factores, son muchas las acciones que hay que revisar en un momento dado y dejarlas documentadas a través del procedimiento y en este caso desde el momento en que se hizo el contrato, saber. Ahora, es muy importante aquí también hacerles una recomendación. El dominio que se use en una organización debe ser un dominio asociado o vinculado al nombre de la organización. Entonces es muy importante aquí también que no sea el correo personal de la administradora el que estemos usando para enviar unas notificaciones. ¿Por qué razón? Porque la administradora puede que esté hoy y mañana no. Entonces, así como ella envió un correo, puede recibir también notificaciones de alguna información importante y pertinente y ya no puede decir la copropiedad que como la administradora se fue, se llevó el correo. Aquí también un llamado de atención para que ese correo electrónico, ese dominio electrónico que está asociado a los correos correspondan, sean de propiedad y tengan un nombre vinculante a la copropiedad. También, ¿por qué razón? Porque cuando alguien, un contratista, una persona que estamos convocando a alguna necesidad o algún requerimiento que tenga la copropiedad, recibe un correo con un dominio de una organización, pues eso le da cierto nivel de seguridad del contenido de ese correo. Diferente es cuando enviamos un correo pepitoperez@gmail.com, por ejemplo. Entonces, aquí es otra necesidad, otra recomendación, otra exigencia, digamos que está reglamentada en cierta forma a través de este decreto de comercio electrónico, que no es algo nuevo, es algo que ya se venía trabajando y se tenía establecido. La forma de hacer firmas, de hacer uso de firmas sobre documentos electrónicos, tiene mucho aspecto técnico que se debe revisar en el contexto de cada organización, en el contexto de cada tipo de documento que se maneje, validando principalmente qué documento se debe firmar. En el contexto de la notificación, si ha sido formalizado el medio de comunicación, es absolutamente válida la notificación, es de responsabilidad de quien está recibiendo decir que no vio el correo, porque eso fue lo que él suministró en un contrato. Sandra, ¿te parece? Mira, yo pues he estado ya prácticamente, lo he dicho 3 veces, ¿cierto? A las personas que están aquí en sala, si quieren participar, bien puedan, háganlo por correo electrónico. ¿Te parece bien si le damos la oportunidad de pronto, veo que no se animan a participar vía correo electrónico, ¿sí? Tampoco se animan a participar vía WhatsApp. No sé si alguien de las personas que se encuentran en sala tienen alguna pregunta al respecto. Pues la idea de esta charla es solucionarle a ustedes sus dudas. Así que pues los invitamos. Vamos a ver si alguien de las personas que se encuentran hoy aquí en sala tienen alguna pregunta. Pueden alzar la manito y vamos a darle pues espacio a ustedes para que generen las preguntas. No sé si alguien quiere de las personas que están en sala. Bueno, no están animados. No están animados. Bueno. Listo, ¿no? Entonces sigamos. Los criterios, ¿bajo qué criterios puede un administrador? Es una pregunta también muy frecuente, ¿no? ¿Bajo qué criterios puede un administrador entregar copia de videos? ¿Sí? Y la otra es la cuestión de los grupos de WhatsApp. Si el administrador crea un grupo de WhatsApp con su número personal, ¿de quién es la información y a quién le pertenece esa base de datos recopilados? Bueno, aquí hay varios puntos a tener en cuenta. ¿Qué información se entrega de la capturada en los videos? Depende cuál es el uso que se le va a dar a la información, depende cómo se tienen establecidos los procedimientos en la copropiedad, depende de la necesidad que se tenga de la información. Digamos que los videos tienen información sensible por ley de protección de datos personales, es una información que no debe circular, pero el decir no debe circular no quiere decir que no se va a dar acceso a la información. ¿Qué pasa? Puede requerirse en un momento dado cierta información que está en los videos
lo que hay que tener en cuenta es que debemos contar con la autorización de las personas que están en los videos, que esa información se le puede dar algún tipo de uso. Hay un caso que han expuesto también que se da y son los choques que se dan de vehículos en los parqueaderos, y a veces los copropietarios van y piden porque necesitan saber cómo pasó el choque o demás, o el estrellón y demás. Allí habría que mirar si hay personas que no tienen nada que ver con el estrellón, digamos, en esa captura de videos en un momento dado, pues uno, o se le pide autorización para suministrar ese video a quien está solicitándolo, previo entendimiento de quién lo está solicitando, obviamente que sea una persona que esté involucrada en el hecho. Y la otra opción es contar con mecanismos tecnológicos que permitan anonimizar la información que no debemos suministrar. Es decir, hay software que permiten mirar las grabaciones, tener las imágenes de esas grabaciones y taparlas. Eso es un mecanismo de anonimización y esto nos permitiría suministrar en un momento dado la información que requieran. ¿Qué hay que hacer? Esto no se puede dejar, perdón, para tomar decisiones en el momento. Esto es un tema de ley de protección de datos personales. La implementación de la ley de datos personales tiene también en su cumplimiento el tener establecidos los diferentes procedimientos, los diferentes mecanismos de seguridad informática y demás, y todo esto nos daría la forma en que podríamos entregar en un momento dado la información que está en las cámaras de video. Me hacías la otra pregunta respecto a la información del WhatsApp. Del WhatsApp, así es. Ok, esto es un tema de mucha controversia, el manejo del WhatsApp. Vuelve y juega lo que les decía ahora rato, la información del desarrollo de las actividades de la copropiedad pertenece a la copropiedad. El teléfono que está usando el administrador para tener contacto con los copropietarios, para difundir información, para recibir información, pues si es así, si ese es el uso que se le está dando, ese celular o ese WhatsApp debe ser de la copropiedad. Si no es de acceso, si no es de la copropiedad, pues obviamente allí el administrador está incurriendo en una fuga de información en el momento en que él se vaya y se lleva esa información que está allí. Habría que tener mecanismos que nos permitan que si garantizar que si el administrador se va, esa información debe ser copiada a la copropiedad y debe ser eliminada del celular personal del administrador. De allí que es muy complejo el manejo, y la recomendación es que ese celular que use el administrador para tener información, para intercambiar información de asuntos pertinentes a la copropiedad, sea de la copropiedad. Si no, mirar, uno, la opción de no tener un WhatsApp; dos, la opción de tener el celular que sea de la copropiedad; y tres, buscar otro medio de comunicación que permita garantizar que esa información se quede y se custodie en la copropiedad. Bueno, mira que por acá se animaron. Qué bueno. Dice, buenas noches. Un acta de asamblea extraordinaria, para poderla publicar, ¿es obligatorio la firma de todos los miembros de la comisión verificadora? ¿Y si solo algunos firman? Bueno, allí hay un tema legal, obviamente no soy abogada, pero voy a emitir de pronto un concepto basado en retroalimentación de abogados. Uno, el contar con un comité de actas no lo obliga la ley, o sea, no está estipulado en la ley que exista ese comité. Dos, si lo tienen realmente establecido en su reglamento, bien sea en el reglamento de la copropiedad o en reglamentos internos, en procedimientos internos, el que haya un comité y allí está especificado que debe ser firmado por todos los miembros, el deber ser es que esté firmado por todos los miembros antes de hacer la publicación. Si nos vamos puntualmente a lo que es un acta de una asamblea, independiente que sea ordinaria o extraordinaria, la ley sí dice que debe ir firmada. Ahora, si estamos trabajando ya con medios virtuales y si estamos generando un documento electrónico en el acta, lo
consistente sería que ya la copropiedad empezara a hacer uso de las firmas electrónicas también. Como es un documento que exige tener una firma y si lo estamos trabajando bajo el contexto de documento electrónico, la copropiedad debe comprar, hacer uso de plataformas que nos garantizan las firmas electrónicas de la debida manera, de tal forma que en un momento dado esas firmas cuenten con toda la reglamentación pertinente al ser firmas electrónicas y tengan toda la validez en un momento dado de algún proceso que se lleve a cabo y que deba aportarse el acta como una prueba. Ok. Bueno, tenemos por acá por interno a nuestro amigo Esteban Gómez. Nos dice que si queremos nos puede ayudar en ese punto a nivel jurídico a complementar lo que acabas de decir, Sandra. Pero él está que se habla, está que se habla, nuestro amigo. Claro Démosle la oportunidad y así también damos una pausita a nuestra compañera Sandra. A ver, Esteban, prepárate. Prepárate. Bienvenido, Esteban. Qué bueno tu aporte. No te veo, ya, aquí ya te encontré. Dale, Esteban. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buena, y con silbido y todo. Buenas noches. Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hola. Eli, Bien, bien. muchas gracias por la invitación a esta conferencia tan bonita, tan interesante y tan necesaria. A ver, pues no sé, quisiera como aportarle en cuanto a esto del acta, a lo que decía Sandra. La pregunta era si tenía que estar firmada el acta por todos los miembros de la comisión o comisión verificadora, no comité de verificación, sino comisión verificadora. En realidad sí, Sandra tiene mucha razón, pero para complementar, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, porque lamentablemente desde el año pasado no se ha tenido en cuenta muy bien la ley para las reuniones no presenciales. Llámenlas virtuales, pues, pero son no presenciales, ¿cierto? Entonces, en virtud de la ley 675 de 2001, debemos tener en cuenta lo siguiente. El comité, la comisión verificadora de acta no es obligatorio, ya lo dijo Sandra, hay que reiterarlo. Más allá de si está o no está en el reglamento de propiedad horizontal, una comisión verificadora de acta simplemente tiene una función específica, que es dar fe, entre comillas, pues, o verificar, en su nombre lo dice, valga la redundancia, que lo que se está imprimiendo, lo que se está tipificando, lo que se está escribiendo en el acta, en realidad sí sea concordante con lo que sucedió en la reunión. Es decir, que lo que se plasme en el acta, las decisiones que se plasmen en el acta, sí son aquellas decisiones que se tomaron con la debida votación. Eso es lo que tienen que hacer. Ellos no tienen que firmar, ojo lo que estoy diciendo, no tienen que firmar absolutamente nada. El acta de asamblea se firma por presidente y secretario, o en su defecto, bueno, cuando son reuniones presenciales, y cuando son, ¿cierto? Cuando son reuniones presenciales por presidente y secretario. Cuando son no presenciales, es decir, aquellas que empezamos a hacer virtuales, que empezamos a hacer más evidentes virtualmente desde el año pasado, esto le competirá al representante legal. Es el único que firma el acta. Una comisión verificadora escasamente si quiere hacer un comunicado, si quiere dar fe o que quede plasmado ese acto de verificación, pues levantará un pequeño documento o un correo, como bien ya lo validó Sandra, diciendo que los aquí presentes elegidos por asamblea como comisión verificadora de acta dan fe que lo que se plasma en ella es exactamente lo que sucedió en la reunión. Sea presencial o no presencial, pues si se quiere tener en cuenta, pero ellos no firman acta. ¿Me hice entender? Sí, muy claro. Muchas gracias. Fíjate Sí, que, ellos no. fíjate que quiero traer a colación, y eso no estoy hablando, no estoy diciendo mentiras, eso es real. Sin reírse, pues. Este año, a principios de año, se realizó la asamblea y el comité de verificación, uno de los integrantes del comité de verificación, abogado, ¿sí? Desafortunadamente, no sé, en su afán como de pronto de aportar, ¿sí? Podríamos decir que se le fueron las luces
y le exigió al administrador que el comité de verificación era el que debería, ojo, debería de transcribir el acta. Uy. ¿Y cómo fue la reunión, Eli? ¿De qué tipo Fue fue? virtual, no presencial. Ah, No presencial. Entonces, graso imagínate, error. claro, grave error. Eso pues hizo también que se alargara todo el proceso, ¿cierto? Y pues lo peor es que es abogado y sabe un poco de propiedad horizontal. Pero creo que estos afanes de pronto como de querer hacer un bien, pues muchas veces ignoramos la norma, ignoramos la ley, no la leemos, creemos que nos la sabemos todas y pues cometemos graves errores. Gracias, Esteban, Pero, por tu pero Eli, participación. yo creo que hay que Bien. complementar algo. Y permíteme, me siento un poquitico nada más. Mira, ya Sandra lo dijo y lo expuso muy bien. ¿Cuál es la idea con la virtualidad? Que existen unas plataformas que prestan el servicio de grabación de la asamblea y la transmisión, ¿cierto? Entonces, para que haya concordancia con lo que estamos diciendo y con la respuesta a ese error que cometieron en esa copropiedad, las reuniones no presenciales, al tenor del artículo 42 de la ley 75, su parágrafo, dice que para acreditar la validez de una reunión no presencial deberá quedar prueba inequívoca como fax, grabación magnetofónica o similar, donde sea claro el nombre del propietario que emite la comunicación, el contenido de la misma y la hora en que lo hace, así como la correspondiente copia de la convocatoria efectuada a los copropietarios. ¿Qué significa eso? Que no hay una prueba más evidente y más necesaria y justa que la grabación de dicha asamblea, ¿cierto? Cuando la reunión se hace virtualmente, el único, incluso nos lo dijo y nos lo ratificó el decreto 176 del 23 de febrero de este año, que nos metió la propiedad horizontal, gracias a Dios, por fin en un decreto, en su artículo 14, nos dice que quien es el responsable de suscribir el acta en los 10 días siguientes a esa asamblea es el representante legal. Es decir, no mete por ningún lado la comisión verificadora. Ellos no tienen que firmar nada. Entonces, para eso está la representación legal, para eso está la ley y para eso está una correcta interpretación de la ley, ¿cierto? Entonces, cuando no se interpreta bien, lo que hace es cometerse errores y vuelven eso mejor dicho, Lo vuelven la peor. misma y la misma plataforma que presta el servicio también tiene el servicio de la transcripción. Entonces, ¿qué le toca hacer al representante legal? Simplemente revisar. Eso era todo. Ok, listo, Esteban, muchísimas gracias por tu participación, muy amable. No, con mucho Gracias, gusto, que estén Esteban. muy bien. Ok, Un gusto, gracias. Sandra. Quiero complementar algo en ese momento, y algo que está pasando, que me hicieron una consultoría en estos días, y es, un juez solicitó la copia de la grabación de la asamblea, y el administrador lo que hizo fue pasar el audio solamente. Resulta que los documentos, una grabación es un documento. Si yo grabo un audio, ese es el documento, el audio como tal. Si yo grabo con audio y video, en el caso de que se está dando ahorita de las grabaciones en las asambleas, pues se supone que la grabación, que el documento es la grabación completica, audio y video. El administrador no tenía por qué haber sacado o alterado, porque eso se convierte en una alteración del documento como tal, ya deja de ser copia fiel del original del documento como tal, es decir, que solamente entregue el audio. La justificación que daba el administrador es que él no tenía el medio tecnológico, no sabía que el archivo no pasaba a través de un correo electrónico porque era un formato de un tamaño muy, muy grande. Entonces, esto no es justificación tecnológicamente. Hay mecanismos, hay herramientas que nos permiten compartir archivos del tamaño que se requiera. Entonces, aquí la necesidad también, y un punto muy importante, a que el sistema de gestión documental nos va a decir, nos va a dar el procedimiento y nos va a dar la claridad de cómo debemos manejar estos medios en los cuales tenemos información. Que cada vez con los avances tecnológicos tenemos que hacer evolución, tenemos que hacer transformación,
para tener nuestros documentos de la manera adecuada, y que si estoy hablando de una grabación de video, el documento es la grabación del video y no debe tener una alteración o pasarlo fraccionado, porque no se conoce un medio por el cual se deba compartir. Entonces, solo esto a través del sistema de gestión documental y de tener implementados todos los procedimientos, conocer la normatividad, conocer el tema tecnológico, nos permite tener una muy buena estructuración en la copropiedad y evitar caer en este tipo de irregularidades y procesos mal hechos, como nos los mencionaba ahorita el doctor Esteban. Bueno, Sandra, gracias. Les acabo de compartir de nuevo por el chat del Zoom los links, incluyendo el correo electrónico para que generen sus consultas. Si de pronto después de la charla usted durmiendo o descansando se le ocurrió una pregunta, pues no dude en enviarla, que nosotros le daremos respuesta. Y ya para terminar, Sandra, bueno, nos hacen falta unas preguntitas. Tenemos acerca del software. Cuéntanos sobre las utilidades o beneficios del software que se puede utilizar para la implementación del sistema de gestión. Bueno, el sistema de gestión documental, digamos que no obliga, por decirlo de alguna forma, a tener un software, pero la realidad es que sí hay software que están diseñados para tener el control documental, para tener la custodia de los documentos, para hacer procesos de digitalización del archivo físico que tenemos y protegerlo, porque el archivo físico hay que protegerlo de tal manera que la información no se nos borre, no se dañe, no se pierda. Entonces hacemos una migración hacia medios tecnológicos para tener un acceso más adecuado hacia esta información que está en físico. Entonces eso nos lo permiten software, diferentes herramientas que nos facilitan la gestión documental. No es una obligación, es una necesidad, y cada vez más porque tenemos avances tecnológicos a pasos agigantados. Entonces nos vamos a ver en la necesidad de tener software que nos permitan de alguna manera tener el control documental. Ahora, hay que mirar también el presupuesto que pueda tener la copropiedad. No te hay me adelantes. No te me adelantes a las preguntas. Bueno, listo. No te me adelantes a las preguntas, por favor. Esas dos apreciaciones que acabas de hacer hacen parte de estas preguntas. Tengo aquí, ¿cuál sería la incidencia de la implementación del sistema de gestión documental en las copropiedades si pensamos en el proyecto de ley? ¿Sí? En ese proyecto de ley que va a reformar, a mi criterio, es para reformar la ley 675 del 2001, donde dice que debe de implementarse una página web, ¿sí? Donde se debe de subir la información. Entonces, ¿cuál sería la incidencia de esa implementación? Podríamos estar hablando de que ese software o el sistema de gestión documental se necesita de un sistema de gestión documental integrado. ¿Podríamos estar hablando de eso? Sí, claro, cuando hablamos de integrado es que tenemos todas las áreas que forman parte de una organización o que desarrollan actividades en la organización, y tendríamos la integralidad desde el punto de vista que necesitamos compartir información, no vamos a repetir información entre unos actores u otros, y podemos tener la información disponible y de acceso a quienes deban tener ese acceso. El software de gestión documental, obviamente de una forma electrónica, pues estaríamos dando cumplimiento, dado el caso que esta nueva ley termine siendo aprobada de la manera que está planteada. Está la exigencia de tener la información, y es por eso, en la medida en que la organización, independiente de su tamaño también, pues genera gran cantidad de información, gran intercambio de información con diferentes actores internos o externos a una copropiedad o en general a las organizaciones. Entonces, este compartir información, esta vivencia que tuvimos ahorita a través de este COVID, que nos llevó a situaciones de aislamiento, a necesidades de implementar mecanismos de compartir información, pues de allí se deriva también digamos, lo imperante que puede ser el cambio de la ley,
en cuanto a una transformación digital en la copropiedad y a tener un sistema de gestión y un software que nos permita dar cumplimiento a toda esta reglamentación. El tener una página, el que estén haciendo la exigencia a través de esta ley de tener una página es eso, que haya la información disponible para las copropiedades. Yo pienso que esto, si bien va a llevar a que el presupuesto, a que tengamos el rubro en el presupuesto, si no lo tenemos contemplado al día de hoy, que va a afectar obviamente a los copropietarios en sus recursos, al aumentar un rubro en este presupuesto para tener el control digital de la copropiedad o al tener la implementación de esta página, lo que se busca es un beneficio. Los copropietarios van a tener el acceso a la información. Al administrador se le va a quitar en cierta forma esa gestión tan dispendiosa quizás que pueda tener en este momento, que los copropietarios empiecen a solicitar información hoy, mañana llega otro copropietario y va a solicitar quizás la misma información u otra información. Entonces, la gestión en medio de todo a través de un software que nos permita manejar la gestión documental, obviamente traerá muchísimos beneficios a la copropiedad, que es lo que buscamos en términos generales, que sea la copropiedad de más beneficios que traumas, por decirlo de alguna manera. Pues déjame decirte, Sandra, que yo estoy completamente segura, ¿sí?, de que si este proyecto sale a flote, el sistema de gestión documental, el software, va a ser una herramienta que va a poder ayudar a la copropiedad en este sentido. Me gustaría, Sandra, que nos hablaras un poquito sobre ese software. Es que, ¿por qué te lo pido? Porque es que muchas personas cuando se habla de sistema de gestión, vuelvo y reitero, lo asocian simplemente con el archivo, ¿sí? Lo asocian simplemente con ese archivo y con Legajar. Pero ¿por qué no nos hablas un poco de las utilidades de ese software? ¿Cómo funciona? Algo muy resumido. Bueno, hay diferentes software y al haber diferentes software hay diferentes funcionalidades que ofrecen el software. Podemos estar hablando un correo electrónico. Un correo electrónico es un software, es una utilidad que nos permite tener información e intercambiar información. ¿Qué hay que hacer con el correo electrónico? Tener el procedimiento de cómo vamos a tener almacenado la información que está en el correo, que tenemos que saber que ese correo hay que tenerle copia, porque ya sabemos que la información o los documentos de la copropiedad son la historia de la copropiedad, entonces los correos no los podemos perder. Obviamente hay que saber eliminar qué tipo de correos no son funcionales. Entonces digamos que hablando de software tenemos los correos electrónicos. Hablando de una herramienta que nos cubra todo lo que son los procesos documentales, que nos permita tener un nivel de autorización entre documentos y demás, pues hay muchos en el mercado, así como hay costosos, pues hay de libre uso, pero que requieren unos costos a nivel de implementación, que ya tocaría mirarlos en el contexto y en una oportunidad que permita evaluar más allá todas las funcionalidades que nos puede ofrecer. Hay software que nos permiten dar, que tienen niveles de control sobre el documento, es decir, que si llegó un documento y el consejo por alguna razón debe darle un aval al documento o una aprobación a ese documento, pues el software nos permite tener el rastro, dejar la trazabilidad de esas autorizaciones, pero no quiere decir que sí o sí las copropiedades tienen que tener acceso o implementar este tipo de software. No, se pueden implementar mecanismos acordes y contextualizados a lo que es cada copropiedad. También podemos tener mecanismos de repositorio que nos permitan compartir los documentos, que nos permitan que los copropietarios tengan el acceso a la documentación basado en las tablas de acceso o en las definiciones del control de acceso sobre los documentos. Entonces digamos que hay muchas herramientas. Hay herramientas que se usan, por ejemplo, para dar capacitaciones, para tener los documentos que son pertinentes a las capacitaciones, a ese control de capacitaciones que debemos tener, hablándolo en un ejemplo, como es el sistema de seguridad y salud en el trabajo, donde constantemente se tiene que estar generando capacitaciones
hacia las personas que prestan o que ejecutan ciertas actividades. Entonces hay software que son de fácil uso, que son económicos y que permiten que esa información quede plasmada allí. Ahora, esa captura de información, esas PQRs que se generan también en la copropiedad por las diferentes situaciones o consultas que requieren los copropietarios, pues también tenemos mecanismos por hacerle un poquito de propaganda a Google Forms, pues nos ofrece esta herramienta de crear formularios y podemos hacer un muy buen diseño de información y de captura de información a través de formularios con Google. Entonces, digamos que de acuerdo al presupuesto, de acuerdo al contexto de cada organización, a la necesidad, a esos recursos que pueda tener y a esas obligaciones, de alguna manera de dar cumplimiento con la normatividad de la información que se está generando, pues se pueden buscar diferentes alternativas de herramientas en el mercado. Ok. Bueno, quiero decirle a las personas que nos están acompañando, agradecerles de verdad. Llevamos 1:15 minutos. Primero, pues agradecerles y segundo, decirles que les acabo de compartir un link de un formulario. Exactamente, Sandra estaba hablando de formularios, acabo de compartirles el link del formulario donde los invitamos a que si quieren participar de unos descuentos a futuros talleres que vamos a realizar, ¿sí? Y los talleres van orientados a la propiedad horizontal y la gestión documental. Contamos con un grupo, vuelvo y reitero, interdisciplinario de profesionales, cada uno en su área, el cual pues va a generar un taller. Obviamente pues haremos primero una charla, un preámbulo y luego daremos los talleres. Entonces si quieren participar de ese descuento, por favor, sencillamente se pueden inscribir o llenar el formulario. Bueno, vamos a darle la oportunidad ya unos 5 minutos. Si alguien del auditorio tiene alguna pregunta, por favor puede levantar la manito. ¿Te parece si dejamos de compartir, Sandra? Claro que sí. Bueno, no sé si de pronto tienes algo para compartir tú. No, en este momento creo que démosle la oportunidad a las personas que quieran hacer alguna Okay. consulta al respecto. Listo, entonces la persona que tenga alguna duda, algún comentario respetuoso, pues por favor levante la mano y se le da la oportunidad de participar. Reitero, por el chat del Zoom hemos realizado hemos enviado información sobre las plataformas, sobre YouTube, sobre Facebook, para que se contacten con nosotros. Aquí tenemos a uno, se lanzó. Qué bueno. ¿Quién es? ¿Quién es? No veo quién es. Aida Marcela. Aida Marcela, bienvenida. Le voy a activar el micrófono. Por favor. Aló. Sí, hola, muy buenas noches, Aida Buenas Marcela, noches. bienvenida. Buenas noches. Tengo una preguntita. A mí me pasó que en la asamblea ordinaria de este año, el 27 de marzo, se tomaron unas acciones que no son las correctas. Yo le solicité a ella, al administrador y representante legal del conjunto, los audios de la asamblea por medio de un derecho de petición. La respuesta que ella dio, que los había borrado porque pesaban mucho y no los entregó. Pesaban mucho en su computador. No le convenía, pasaron muchos sucesos que no son agradables, hubo una discriminación y violencia de género, se tomaron unas acciones que no se debían contemplar dentro de la asamblea, se tomaron decisiones pues que no estaban tampoco, entonces pues por ese motivo yo revisé el acta, yo levanté la mano para revisar el acta, no estuve de acuerdo y le escribí el correo que yo no, porque ella le exigía a uno que debía de firmar el acta, estoy escuchando la capacitación y dicen que uno no debía de firmarla,
yo le escribí a ella y le dije que no la firmaba, que yo no estaba de acuerdo con las acciones que se habían tomado. Le pedí los audios por medio del derecho de petición y la señora respondió así y no me entregó la más información. Entonces lo mandé a tutela y en la tutela el juez dice que, pues, que era autoritaria, no la podía obligar para que me los entregara, pues porque era un derecho de petición y que los había borrado, que me recomendaba como un recurso a esa tutela que me dirigiera a un juez civil. El caso es de que la señora no los entregó y no ha entregado muchas cosas de que se le ha solicitado. Entonces, yo quería saber en ese ahí qué se podría hacer, pues porque ella dice que los borró, pues no era para ella algo bueno de que me quedara yo con esa copia, porque con esa copia yo podía, pues, denunciarla, podía demandarla, entonces, pues, ella los borró. Entonces, sí me gustaría que me dijeran qué se podría hacer en ese caso. Bueno, Sandra, si me permites, hago una apreciación al respecto. Hace más o menos Aida Marcela, hace más o menos unos 15 días o más, estuve en una charla donde una persona que a nivel nacional presta este servicio, decía que él guardaba durante un tiempo, ¿sí? La empresa que presta esos servicios, esas plataformas, guardan durante un tiempo las grabaciones, ¿sí? O sea que de pronto puedes tener la posibilidad, no sé de qué forma, pero tendrías la posibilidad de solicitar esa información. Obvio, la persona hace el contrato es con el representante legal de la copropiedad, ¿cierto? Y esa persona pues fue clara y dijo, yo le entrego única y exclusivamente copia al administrador. O sea que en ningún momento es una excusa el que ella haya dicho que los ha borrado. Si ella los ha borrado, lo que puede hacer es solicitarlo de nuevo a esa plataforma que prestó el servicio, y esa plataforma, si es una plataforma pues seria como la que te estoy diciendo, No, la de esa persona, pues la ha guardado esa información durante 6 meses. no, Dale. ella la guarda en el computador de ella. Es más, nosotros no le hemos dado computador y ella lo ha colocado dentro de cosas del presupuesto para el otro año, un computador y ha solicitado un software contable. Cuando tuvimos revisor, porque es un conjunto muy pequeño, es aquí en Bogotá, tiene 56 apartamentos nomás. Cuando tuvimos revisor, que el revisor vivía aquí en el mismo conjunto y era el que verificaba, él le dijo en una asamblea hace como 2 años que eso no era necesario pedirlo. Entonces, desde ahí ella pues ha tomado muchas decisiones, unas tomas de decisiones y es muy arbitraria en muchas cosas que ha incurrido mal. Entonces, lo que le contestó fue eso al juez, que no los entregaba porque pues ella los había borrado porque le pesaban mucho en su computador. Y esa fue la respuesta. bueno, Aida Marcela, yo quiero Dime. hacer varias anotaciones aquí. Obviamente aquí hay un tema legal bastante amplio, pero te voy a dar de pronto alguna guía que te pueda servir. Uno, hacer mucho énfasis en que la información es de la copropiedad, en que los que somos copropietarios debemos, digamos, buscar que la copropiedad tenga la custodia de toda la información. En el caso que te pasa, allá hay una violación a datos personales, a la ley de protección de datos personales. El borrar la información no se borra así nomás, por decisión de una persona. Hay unos periodos de conservación de los documentos. En este caso estamos hablando de grabación, así sea que solamente hayan grabado audio o que hayan grabado audio y video. Eso tiene unos tiempos de conservación, allí los está violentando, por decir de alguna forma, la administradora o el administrador. ¿Qué podrías hacer? ¿Qué te recomiendo hacer? Como es un tema de tratamiento de datos personales, es recurrir a la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Y exponer el caso. Allí hay un daño a la información. Hay muchos conceptos que se podrían manejar a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué les puede pasar? Que si la copropiedad no tiene implementado un sistema de protección de datos personales como debe ser, puede verse
inmersa, puede tener unas consecuencias de multas, ¿no? Y sanciones. Pero también podrían correr el riesgo de tomar algún tipo de acción contra lo que está haciendo el administrador o la administradora, que no es lo adecuado. Aquí es un claro ejemplo por qué la copropiedad debe tener implementado el sistema de gestión documental, es precisamente para minimizar ese tipo de situaciones. Ahora, el comentario que nos hacía Eli respecto a que las empresas que prestan el servicio de grabación quedan con una copia, allí hay que revisar muchos puntos también. ¿Cómo fue la contratación con esta empresa? ¿Cuál es la obligación de tener copias de esta empresa respecto a las asambleas? ¿Por cuánto tiempo iba a tener las copias? Y muy seguramente esta empresa no le puede estar entregando a todos los copropietarios a quien le solicite copia de esas grabaciones. Pero si esta entidad la tiene, no está de más que hagas un derecho de petición donde solicites la custodia de ese documento. Me refiero al documento es a la grabación, ¿no? Ya sabemos que el contexto de una grabación de una asamblea es un documento. Podrías hacerlo para buscar de alguna manera que esa grabación no se pierda. Pero creo que sí o sí es establecer contacto con la Superintendencia de Industria y Comercio, porque es que la prueba de la asamblea, si la asamblea fue realizada con la convocatoria que iba a ser no presencial, la prueba de la asamblea es la grabación. No se puede perder. Sin duda alguna el administrador está incurriendo en algún tipo de irregularidades o no sé en el contexto legal cómo se le pueda llamar, pero hay mucho de fondo en esta situación y sí deben de tomar acciones, porque es que recordemos que una asamblea es para tomar decisiones, entonces, y es el soporte, como bien lo leía ahorita el doctor Esteban, nos leía el artículo, es el soporte, la grabación es el soporte de la asamblea. Entonces, sí deben de buscar mecanismos en que si no pueden recuperar esa información, pues hay unas implicaciones grandes en la actuación que tuvo o que ha tenido el administrador como tal. Ahora, que el juez diga que es competencia o es autonomía del administrador entregar o no, pues eso va más allá también y ya tiene implicaciones también a nivel de demandas y tipos de demandas que puedan llevarse a cabo respecto a las acciones que ha tenido el administrador, ¿no? Uno hace un derecho de petición, pero no se está obligado a que entreguen la información que uno solicita. Es un medio para acceder a la información, pero el administrador es quien decide si entrega o no y el juez es el que dice simplemente que él debe responder, pero la respuesta no quiere decir que se está entregando la información que uno quiere obtener. Entonces, allí hay más temas que realmente deberían ahondar a través de un abogado competente. Bueno, aprovecho lo que acabas de decir, Sandra, para hacerle la invitación tanto a Aida Marcela como al resto de personas que nos están escuchando de inscribirse al grupo, ¿sí? Tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos un grupo en Facebook donde tenemos pues los profesionales, un grupo interdisciplinario de profesionales que le pueden ayudar. Marcela me está alzando la mano, ya llevamos 1:20, está programado para 1:30. Si tu apreciación es corta y concisa, te doy la oportunidad, Marcela, para no pasarnos del tiempo. ¿Te parece? Bueno, bajo la mano. Ok. No, Sandra, yo creo que damos por terminada esta charla. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, que nos hayas compartido todo este conocimiento que tienes. Y nada, más adelante podríamos estar hablando de unos talleres específicos, ¿sí? Sobre ciertos temas. Los invito a que llenen el último formulario, el último link que les envié. Así recibirán un descuento sobre los talleres que vamos a realizar. Sandra, te doy la oportunidad de que te despidas. Muchísimas gracias. Y gracias, Bueno, y gracias a todos los participantes, de verdad, muy amables por habernos acompañado.
Bueno, Eli, no, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por buscar darle la importancia a este tema, que bastante desconocimiento hay y que estamos encontrando tantas dificultades y tantas malas prácticas respecto al manejo de la información. Muchas gracias a los que asistieron a la charla, a los que nos acompañaron en esta charla, y hacerles una invitación a que sigamos generando y buscando conocimiento para tener una mejor gestión en nuestra copropiedad. Y puntualmente respecto a la gestión documental, que se animen a los talleres que vamos a estar dando, que les va a ayudar muchísimo a todos los actores de la copropiedad a estar enterados y conocer y saber y aplicar buenas prácticas que les mejore la gestión en todo sentido en las copropiedades y en las diferentes organizaciones. Vamos a tener charlas del manejo de toda la documentación en las asambleas, del manejo de firmas electrónicas, del manejo de todo lo que implica, todos los documentos que están asociados al proceso de contratación y demás, en general de todos los procesos que se llevan en la copropiedad. Estamos organizando estos talleres para ayudarles y que sea una forma en que mejoremos la gestión y evitemos este tipo de situaciones que se vuelven muy desgastantes para los copropietarios en general también, y a veces también desde el lado de los administradores pues se encuentran tanta dificultad en llevar a cabo una buena gestión en las copropiedades. Muchísimas gracias. Bueno, Sandra, gracias. Que pasen una buena noche. Y los espero la próxima semana. Vamos a tener al abogado Alan del Río, de la ciudad de Cali. Nos va a acompañar con una charla de seguros. Es la continuación a lo que ya veníamos tratando con él, ya más o menos hace un mes. De nuevo, la invitación a que nos sigan en las redes sociales, a que visiten el canal de YouTube, donde encuentran mucha información. Muchas gracias, que pasen una buena noche, que tengan felices sueños. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias. Chao.